importante poder como resaltarlo, porque las mujeres tenemos más posibilidades de morir en manos de un varón que de coronavirus, digamos. Entonces, hoy por hoy, con todo esto que está sucediendo y con todo lo que está pasando, también como deja en evidencia que el problema que más nos cuesta la vida a las mujeres sigue siendo el mismo históricamente desde siempre, ¿no? Bueno, nosotros acá teníamos la definición. eh, bueno, ¿querés volver a la definición, Ana? Hola. Ay. No, la anterior, Ana, me parece. ¿La de más arriba? Sí. Ah, No, no. no. Ah, quedó desordenado. Ah, no quedó. Bueno, no importa. No sé, como para que podamos entender, o quienes no estén familiarizados, se define por violencia doméstica, es aquella violencia que es ejercida contra las mujeres que son integrantes de un grupo familiar, independientemente del espacio donde esto ocurra, si ocurre dentro de la casa, fuera de la casa, en la vida pública, bueno, independientemente de donde ocurra, y es apunta a dañar la dignidad, el bienestar, la integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial de la mujer. Esta es la definición que está incorporada en la Ley Nacional 26.485. Es la principal, digamos, herramienta que tenemos como para poder identificar y actuar ante una situación de violencia en el ámbito de la intrafamiliar o de la casa. No sé cuál sigue ahí de las filminas. Bueno, esto de que, digamos, nosotros, ¿por qué hoy tomamos un poco la cuestión de la violencia doméstica específicamente y en el ámbito de la pareja, en el ámbito de la familia, en el ámbito del hogar? Porque ha habido como este incremento que veníamos hablando y muchas de las estrategias que teníamos pensado, que se pensaban desde las organizaciones en función de poder acompañar a las mujeres que atraviesan esa situación, tenía que ver con compartir el espacio laboral y con una cierta diferenciación del espacio doméstico y el espacio laboral. Hoy eso no ocurre, entonces, bueno, como que, no sé, entramos en pensar cómo poder detectar y cómo poder acompañar en este contexto esas situaciones, ¿sí? Mucho de esto de pensar la casa como un lugar seguro y un lugar en el que hay que estar, para las mujeres que atraviesan situaciones de violencia, esto no es así y de hecho incrementa el riesgo, y compartir más tiempo con esa persona también incrementa el riesgo. Entonces, ¿cómo podemos pensar en el estar en cuarentena en estos contextos y cómo podemos pensar como organizaciones o como empleadores cómo seguir acompañando a esas mujeres o cómo poder detectar algunas de estas situaciones, ¿no? Sí, agrego una cosita nomás, creo, o sea, volviendo un poco para atrás, capaz las personas que ya venimos trabajando con estos temas es como una obviedad, pero está bueno siempre aclararlo que también en la ley lo que se considera como violencia es desde una perspectiva amplia, ¿sí? Muchas veces cuando pensamos en situaciones de violencia doméstica tal vez pensamos solamente en el femicidio, que es la expresión más extrema, o en los casos de violencia física. En la ley se detalla también, se la define como lo que daña la dignidad, el bienestar, la integridad física, psicológica, sexual y económica de las mujeres y la libertad. Entonces, para tener un poco en cuenta esto, porque a veces, digamos, es como muchas veces más fácil asociar las palabras violencia, violencia de género, violencia doméstica a estas situaciones más extremas, pero también está bueno que tengamos en consideración esta visión más integral para entender que o sea, generalmente estas situaciones de violencia no aparecen solas de un día para el otro, sino que es esto que muchas veces se grafica como el iceberg de la violencia, que son un montón de otros comportamientos. Entonces vamos a ir viendo a lo largo también para pensar desde las organizaciones empleadoras, pero también como reflexión, qué otras cosas se pueden ir haciendo también para detectar estas situaciones antes, ¿no?, de llegar a casos más extremos.
Sí, cual. también vamos a ver más claramente por ahí esas otras modalidades, cómo impacta la violencia económica en estos contextos, digo, que las mujeres en general no tengamos cierta autonomía económica, cómo impacta la violencia psicológica a la hora de poder dedicarnos al teletrabajo y cuál es la disponibilidad que eso nos va a prestar si estamos atravesando situaciones de violencia psicológica, digamos, como que van a manifestarse también otras modalidades de forma más visual, si se quiere, que no es solo la violencia física. Tal cual. Y por eso también en el contexto de aislamiento, estas modalidades o estos tipos de violencia, ya sea psicológica, económica, sexual o otras manifestaciones que no son las representaciones que tenemos como generalmente, empiezan a convertirse como en un caldo de cultivo cada vez más peligroso de que otro tipo de manifestaciones que quizás hasta el momento no se habían producido en ese vínculo o en esa casa, digamos, tengan, por dónde salir y se produzcan estallidos que pueden ser más graves. Entonces, en esto, ¿por qué pensamos como que aumenta el riesgo del aislamiento? Tiene que ver con estas tensiones que se producen en el hogar por el estar confinados, por estar todo el día juntos, por el a la vez tener que cumplir quizás con ciertas tareas para el afuera, en función del trabajo o las actividades que tenemos que hacer para cumplir con las obligaciones laborales, las dificultades económicas que representa también quizás el no tener un ingreso porque está parada la situación de salir a buscar, de tener trabajo o de tener un ingreso económico, y a la vez también como las dificultades, y esto quizás quienes trabajamos mucho en situaciones de violencia doméstica se nos presenta como un gran desafío, es la dificultad de los equipos interdisciplinarios o los equipos que funcionan del Estado, de cómo acompañar en este contexto, cómo brindar apoyo a las personas que están atravesando situaciones de violencia, que quizás, y en esto digo todo, el parámetro que puede ser desde el más grave, la situación inminente de peligro y riesgo de vida, hasta las que quizás no sean tan graves, pero no por eso dejan de ser nocivas para la integridad psicofísica de la persona que las está viviendo. Entonces, ¿cómo hacer en este contexto de aislamiento social y obligatorio, en la dificultad de pensar una estrategia de escape o de salida ante esa situación, por parte del Estado o por parte de las organizaciones sociales, empresariales, digo, o sea, me parece que ese es como el mayor desafío que hoy por hoy estamos como atravesando. Y pensar un poco lo que decíamos antes, que la convivencia en estos vínculos de violencia también tiene mucho que ver con el incremento de la tensión, digamos, la mayor cantidad de tiempo en un espacio hace que el ciclo de la violencia pueda modificarse, es decir, darse con mayor, más acelerado, digamos, sí, que estas fases de tensión y de estallido sean más repetitivas, por lo tanto es más desgastante y aumenta más el riesgo, y también que se pueda pasar a otras modalidades de ejercicio de violencia. Por ahí esto que decíamos, si en general es un vínculo que está caracterizado por situaciones de violencia psicológica y económica, bueno, en este contexto puede ser que haya situaciones que pasen a episodios de violencia física. Esto del lugar que ocupa la mujer de cuidado y de tareas domésticas, y estando quien es el agresor en esos contextos, también puede hacer que aumente la tensión. Digamos, eso es una cuestión importante resaltar, que es diferente a otros vínculos, quizás. Sí, un poquito aclarar qué es lo que es el ciclo de la violencia por las dudas que haya personas que no estén como familiarizadas con eso. Es un término que se utiliza para dividir en fases cómo son los periodos o las fases que atraviesa un vínculo que está caracterizado por un vínculo de violencia. Entonces, en ese ciclo de la violencia hay una primera fase que es una fase de aumento de la tensión,
en donde se va como esto, es aumentando tensiones, pueden ser situaciones como de manifestaciones sutiles, pueden primar los celos, el control, manifestaciones de descalificación, humillaciones. Después hay otro periodo que es el estallido, propiamente dicho, que va a ser la situación más grave que se va a dar en ese vínculo, y ahí va a tener que ver, bueno, cómo viene siendo la modalidad de violencia ejercido o que viene primando en ese vínculo. No necesariamente ese estallido va a implicar una situación de agresión física, puede ser otro tipo de acción, por ejemplo, como que la dejen cerrado, o por ejemplo que no le dejen salir a hacer las compras. Bueno, va a depender de acuerdo a la característica de ese vínculo, pero va a ser como el más grave hasta ese momento. Y después y después por último, como una fase de arrepentimiento, y como un periodo de baja de tensión que puede ser asociado como a luna de miel, en donde, bueno, hay como un intento de recomponer ese vínculo. Este ciclo de la violencia generalmente tiene periodos en los que se dan, o sea, que son periodos en el tiempo. Entonces, ¿cómo pensar este ciclo en un contexto de aislamiento si esto se ve acelerado, digamos, por el aumento de tensión constante? Entonces, quizás un ciclo se puede dar en un mismo día, en donde a la mañana hay como una acumulación de tensión, a la tarde una situación de estallido de violencia, digamos, y a la noche como un intento de recomponer como esas relaciones, o digo, como para ir teniendo en cuenta cómo este contexto de aislamiento a la vez también va influyendo y va modificando estas como expresiones. No sé si queda claro, si alguno tiene alguna pregunta. Sí, agrego algo a esto que dice Vane, está buenísimo esto de aclarar un poco y revisar el ciclo de la violencia en el contexto que estamos viviendo, sobre todo a la hora de parar la oreja o la visión, estar atentas a cuando una mujer puede estar pasando por una de estas situaciones. Es decir, una mujer que está viviendo una situación de violencia doméstica no está todo el tiempo en la situación, o sea, en lo que sería el estallido que escribió Vane. Esto es re importante, sobre todo bueno, se trabaja muchísimo en lo que son equipos de salud, fuerzas de seguridad y el sistema de justicia, pero a la hora de pensarlo desde las organizaciones está bueno que lo tengamos en cuenta también por esto. No es que vamos a ver constantemente una mujer ni denunciando ni hablando sobre la situación de violencia, o muchas veces puede pasar que capaz se expresa una situación de violencia y después la mujer se retrotrae o retira lo dicho o quiere retirar la denuncia en el caso de que haya una denuncia. Esto tiene que ver con lo que decía Vane del ciclo de la violencia. Entonces es muy importante que conozcamos cómo funciona esto para poder actuar de la mejor manera posible, sin juzgar, sin presionar. Bueno, eso lo vamos a ver también más adelante. Y lo otro que me gustaría agregar es que en general para todas las problemáticas sociales, en particular las que tienen que ver con mujeres y otras identidades de género, hablamos de lo que se llama perspectiva interseccional, que no sé si están muy familiarizados con el término, hace un poco referencia a entender cómo las desigualdades se van superponiendo de alguna forma. Es decir, no es lo mismo estar viviendo una situación de violencia doméstica en las distintas configuraciones socioeconómicas, no es lo mismo estar viviendo una situación de violencia doméstica en un contexto como el que estamos viviendo ahora de pandemia, que en un contexto tal vez sin una pandemia mundial. Así que eso para tener en cuenta cómo se van solapando y superponiendo distintas desigualdades, distintos tipos de violencias que pueden contribuir a que las situaciones sean más extremas en distintos casos, o que pueden tener distintas particularidades que requieren que a la hora de tratar y de abordar estas situaciones, de acompañar a estas personas, tengamos en cuenta algunas de estas cuestiones, además del hecho de violencia de género. Exacto. Sí. Y porque va a ser fundamental a la hora de pensar cómo acompañar o desde qué lugar, digamos, pararse para poder pensar en una estrategia de acompañamiento o no, o pensar que es un momento en el cual
simplemente vamos a estar ahí, no vamos como a hacer nada, ¿no? Porque eso también, en esto que vos decías y que traías de ciclo, o sea, quizás en este contexto de pandemia puede ser que recibamos un mensaje o un mail de que estamos atravesando una situación y que necesitamos ayuda, y que al otro día nos digan que no, que ya está, que fue una discusión de pareja, pero que ya lo resolvieron. Entonces también digo, ¿cómo hacer en este contexto que a la vez genera como mucha inseguridad en términos generales a todos, porque no nos vemos, porque realmente no sabemos lo que está pasando? Entonces, bueno, eso, hay que tener como muy activa la escucha para ver qué es lo que el otro o la otra persona está necesitando. Bueno, en lo que es los espacios, o sea, quisimos como traer esto de los espacios laborales como espacios que brindan autonomía económica a las mujeres. Bueno, la mayoría, un tercio de las mujeres en Latinoamérica depende de la otra persona para poder subsistir. A la vez, en este contexto de pandemia y de aislamiento, la mayoría de las mujeres que son las que tenían los trabajos informales hoy por hoy no están pudiendo salir a trabajar, no están pudiendo generar ingresos, lo cual eso implica en forma contundente respecto a la posibilidad de tener autonomía para poder decidir qué hacer con ese dinero, para poder pensar en alguna estrategia para poder irse o no. Entonces, hoy por hoy, bueno, ONU Mujeres sacó un informe bastante interesante respecto a esto, teniendo en cuenta de que las mujeres, digo, estamos siendo como una de las principales afectadas por el COVID-19, no solo por esto, porque representamos la fuerza de trabajo informal, sino a su vez porque también somos las que representamos la mayor cantidad de fuerza de trabajo que hoy por hoy está al frente de las actividades de cuidado de otras personas, o sea, enfermeras, médicos, doctoras, voluntarios, o sea, referentes de sus propias comunidades. Entonces, cómo todo esto está influyendo hoy por hoy en la carga de las mujeres y en los espacios de autonomía de las mujeres, y que a la vez representan situaciones estresoras del ambiente externo que se ven traducidas al interior de los hogares, ¿no? Bueno. No habíamos, bueno, en este sentido nosotros les trajimos como algunas... Están los puntos claves, me parece, Anita. Los puntos claves para poder acompañar a las mujeres, para poder identificarlas en las organizaciones. O sea que también cuando hablábamos antes de arrancar con el webinar, decíamos que, bueno, claramente en esto de que muchas personas estamos experimentando por primera vez lo que es el teletrabajo o es un contexto de bastante incertidumbre, estas cosas que estamos diciendo no quiere decir que tengan que ver con personas que estén atravesando situaciones de violencia, porque pueden deberse a múltiples factores, y no es como, bueno, pasa esto y es una persona que está en estado de ayuda, pero sí quizás son cosas que nos pueden llamar la atención para poder profundizar y ver qué es lo que le está pasando a la persona, ¿no? Entonces habíamos puesto... Al ser algo muy actual, también es difícil por ahí pensar como... herramientas claves de detección, porque bueno, estamos todos como entendiendo cómo funciona un poco, entonces me parece que hay que prestar más atención a ciertas cosas, pero en un tiempo podremos pensar cuáles son indicadores más claves para estas situaciones. Tal cual. Pero bueno, en esto queríamos como resaltar por ahí la dificultad para poder cumplir con las tareas de teletrabajo o para poder hablar o sostener conversaciones o reuniones por teléfono o por línea. Esto es porque es una característica propia de los vínculos de violencia que prevalezca los celos y el control. Entonces, una mujer que a lo mejor atraviesa situaciones de violencia y que eso se manifiestan a la vez en los celos,
cuando va a su espacio de trabajo, que es como su espacio de autonomía, quizás puede de alguna manera controlar eso, pero desde la casa o dentro de la casa, esto de poder controlar los celos en relación a tener una reunión con otros varones, con jefes o con compañeros, se ve como tambaleando, por así decirlo, entonces puede ser un indicador que dé cuenta de que, bueno, que quizás algo está pasando ahí, ¿no es cierto? Y que no tiene que Como ver con la porque también organización. está muy asociado al uso de dispositivos, al uso del teléfono, al uso de la computadora, que en general son dispositivos que en vínculos donde hay situaciones de celos y de control están muy asociados a la afuera. Entonces, la dificultad para hacer uso de esos instrumentos o de cumplir tareas de teletrabajo, está bueno que la pensemos, no enfocada en que por ahí una mujer no va a tener 24 horas de disponibilidad porque tiene otras tareas, sino en aquella que no pueda en ningún momento del día o sucesivamente en relación a varios días, como centrarse en una tarea y poder hacer uso de un dispositivo de cierta manera, o de poder establecer un momento para estar sola, por ejemplo, en un espacio. Es como más destinado a eso, ¿no? Tiene que Claro. tener como una cierta sistematicidad, si se quiere, para pensarlo en algún punto. Sí. Bueno, después lo otro son como las manifestaciones explícitas de no poder continuar con el trabajo, que sería más tendiente, bueno, a manifestar como un pedido de ayuda, de que no puede cumplir con esas tareas porque está viviendo una situación de tensión o compleja en su casa. Bueno, la tensión, poder advertir que es una persona que está tensionada o que se pone tensa cuando hace una reunión online, digo, poder identificar esas situaciones y profundizar desde el lugar que cada uno ocupe, si es un compañero de trabajo con el que tenemos algún tipo de vínculo, bueno, qué es lo que le está pasando, si necesita ayuda, si tiene que ver específicamente con la tarea que no está pudiendo cumplir o tiene que ver con alguna otra cosa en relación a su familia. Y bueno, el temor y el cansancio, respecto al cansancio también, digo, es como difícil de poder pensar porque hoy por hoy a la vez las mujeres son las que más, o sea, que están haciendo la mayoría de las tareas dentro de la casa, entonces también ese cansancio se puede ver afectado por eso, pero cuando lo hablamos en esta situación en particular, hacemos referencia a que cuando una persona está en situación de violencia, se activa un estado de alerta constante. Ese estado de alerta constante en lo que influye es que es una persona que no puede descansar, que no duerme bien por la noche, que está todo el tiempo como a la espera de que algo ocurra, de que haya algún tipo de estímulo que ocurra y que le tengan que dar una respuesta rápida, ¿sí? Entonces con cansancio no como que nos referimos a eso. Y bueno, el temor también, sí. No, perdón, termina. Y bueno, y el temor, bueno, que pueda manifestar claramente que es una situación que está atemorizada, o que uno advierte como cierto temor a, bueno, tengo que hacer esto sí o sí en este momento porque, bueno, no está mi pareja, o porque cuando llega tengo que tener determinadas cosas cumplimentadas. Digo, bueno, cómo eso aparece también en una organización familiar en la cual hay una presión extra relacionado, bueno, a la pareja, ¿no? Sí, lo que quería agregar ahí es que capaz, bueno, ya lo estuvimos diciendo un poco, pero no es fácil, o sea, no pensemos que una mujer que está pasando por una de estas situaciones tal vez se va a acercar a nosotros, seamos compañero, compañera, jefe, recursos humanos o quien sea, y expresar toda la situación de forma hilada y explícita. Por eso está bueno tener en cuenta un poco estos indicadores que decía Vane, y como decíamos al principio, no quiere decir que una persona que está tensionada está viviendo una situación de violencia doméstica, no es unidireccional, pero sí está bueno tener un poco esto en cuenta porque todavía el tabú a hablar sobre las situaciones de violencia sumado al temor que genera expresar y explicitar estas situaciones, hacen un poco que sea difícil para las mujeres llevarlas a cabo. Además de que muchas veces también puede pasar que la misma persona que está pasando por esta situación de violencia no la termine de leer como violenta. Entonces,
por un lado, la naturalización de las relaciones violentas, los vínculos violentos, y por el otro lado, el tabú que sigue habiendo hablar de estos temas, la revictimización, el prejuicio que hay sobre las mujeres víctimas de violencia de género, hacen que no sea fácil hablar. Entonces, por eso tener un poco estos conceptos que se llaman del ciclo de la violencia, o estos indicadores, son importantes para poder acercarnos o poder identificar de distintas formas. Hay un par de preguntas. Shirley nos había preguntado que en Colombia están proponiendo prohibir el alcohol en los hogares durante la cuarentena como estrategia para reducir la violencia, y qué opinamos. La verdad es que no sabía, no estaba al tanto de esto, habría que charlarlo e investigar más. En principio, a mí lo que me parece a ver, si bien sí puede pasar que el alcohol sea un factor que puede ser disparador de alguna situación de violencia, o sea, el alcohol puede ser un no es causa-consecuencia, digamos. Sí, y no es la causa de la violencia, digamos. Si sacamos el factor del alcohol, no se elimina la situación, no eliminamos la generación de violencia. Tal vez el consumo de alcohol sí está relacionado en muchos casos, sí puede generar situaciones aún más violentas, pero nunca va a pasar, o sea, la violencia de género no es culpa del alcohol, así que eliminando ese factor no vamos a lograr. Me parece, en mi opinión, invertiría esos recursos en hablar de masculinidades, en recursos para las mujeres, pero bueno, tampoco... Por ahí lo otro que hay que decir, porque ahí esto dice que leyó que el 85% de los casos el varón consume alcohol. Consumir alcohol en forma abusiva es parte de una construcción también de una masculinidad hegemónica. Entonces puede ser que si hay ciertas características de masculinidad hegemónica, muchas veces haya como un consumo. Pero esto no quiere decir que el alcohol sea por sí solo, digamos, causante de situaciones de violencia. De hecho, hay un montón de mujeres que consumen alcohol, que pueden consumir alcohol en exceso, y eso no genera episodios de violencia. Entonces, por ahí el alcohol sí se pega a la construcción de una masculinidad hegemónica, como tantas otras características, y hace que por ahí muchas situaciones puedan también estar vinculadas con eso. Sí, y lo otro que agrego es esto que decía al principio de el enfoque interseccional. A ver, sí, claramente, supongamos una pareja que tiene un vínculo violento, el varón violento consume de un consumo problemático de alcohol, también diferenciar eso, ¿no? O sea, el consumo no necesariamente es consumo problemático. Un varón que tiene consumo problemático de alcohol y ejerce violencia sobre su pareja, no es lo mismo una pareja en la cual el varón ejerce violencia y no tiene un consumo problemático de alcohol o de drogas. Como decíamos antes, con la situación socioeconómica es lo mismo. Son factores que se van sumando y después nos van a hacer la diferencia tal vez a la hora de abordar esta situación. Pero bueno, sí, a ver, también hay que estudiar con este caso, con este dato que nos dice Shirley, tal vez sí se pueden empezar estrategias, pero bueno, no esto que decíamos recién. Y la otra pregunta era, ¿qué opinan ustedes del tema de manejo de emociones en la emergencia? No entiendo a qué se refiere, perdón. A mí me parece que eso del manejo de emociones lo podamos como dejar para el último, cuando hablemos de esto de las estrategias, también pensando en los varones. Creo que apunta por ahí, o por lo menos yo lo contestaría. O intervención en crisis, algo de eso será. Bueno, lo dejamos para el final y Carla, si no te respondemos, nos volvés a preguntar, Bárbara. Bueno, ¿quieren que sigamos y después sigamos con las preguntas o no? Dale. Sí. Bueno, ahí digamos lo que estamos viendo es esto del espacio laboral como lugar de apoyo, entonces teniendo en cuenta esto que decíamos recién, de poder advertir los ciclos de la violencia y teniendo esto de, bueno, qué tipo de vínculo previo a esta situación teníamos con esos compañeros, con esa persona que trabaja con nosotros, pero en principio lo que se puede hacer desde la organización es poder ofrecer la información a todo el personal
la información hoy por hoy, a la vez, dentro de lo que es la política pública, está por todos lados, hay distintas estrategias que, bueno, uno podrá decir que están buenas o no tanto, eh, hay algunas que están como bastante, digo, lo del barbijo rojo, el otro día lo charlábamos y decíamos, bueno, pero todos sabemos ahora cuál es la clave, entonces, hasta qué punto, digamos, es una clave que puede ser utilizada, pero bueno, no deja de ser una iniciativa. Entonces, en eso hay información que circula y está bueno que los espacios de trabajo se hagan eco de ese tipo de información y que la replican. Bueno, Todo también tener podemos... información clara y concisa, ¿no? En tiempos como de sobreinformación, desde el espacio de trabajo poder eso, brindar información clara y concisa respecto a ciertas cosas para que quien está en ese momento tenga como un recuerdo más claro. Sí. Poder mantener contacto con todo el personal, establecer horarios de comunicación que sean remotas, nos parece que el poder organizar también horarios y un tipo de rutina contribuye a que un estresor externo, que puede ser la desorganización en el trabajo o la comunicación todo el tiempo relacionada al trabajo, no genere tensión quizás innecesaria en un vínculo o en una situación que a lo mejor depende de un hilo, ¿no? Entonces, también como esas pequeñas cosas que podemos hacer o que se pueden como contribuir a que estas tensiones o estas manifestaciones no se vayan como dando, digamos. Bueno, acompañar la decisión de la persona, o sea, en esto que decíamos también, o sea, si es una persona que nos está pidiendo ayuda, pero el otro día ya no necesitamos esa ayuda, o se arrepiente, no seguir insistiendo, sino esperar a que vuelva a solicitar ayuda y darle a entender que nosotros vamos a estar ahí para cuando lo necesite. Sí podemos dar a conocer cuáles son los recursos que dispone la organización. Sobre todo, perdón, Mane, pero sobre todo quizás en este contexto donde la estrategia de salida esté como un poco demorada. Digo, quizás haya muchas mujeres que están en esa situación y que ahora su pedido de ayuda no va a estar destinado a poder salir de ahí porque es como una situación excepcional o a poder denunciar, pero sí a tener cierto acompañamiento y cierta flexibilidad para poder de alguna manera u otra sostener el espacio laboral. Entonces volvemos a eso como de entender desde dónde acompañar, ¿no? Y que no siempre el acompañar tiene que ver con la denuncia o con cortar un vínculo, con irse, sino con flexibilizar o sostener el contacto en algunas otras maneras para después poder habilitar otras estrategias. Exacto. Poder mantener informado al personal de recursos humanos, eso también es algo fundamental que pueden hacer desde las organizaciones y que a la vez quizás las personas de recursos humanos cuenten con mayor capacitación o estén mucho más familiarizados sobre los procedimientos y los procesos que tienen que tener o que pueden hacer cuando una persona pide ayuda. Estamos hablando todos también de cosas en las cuales entendemos que hay una manifestación directa de pedido de ayuda, ¿no? Porque bueno, también creo que ahí sí es un punto ciego es bastante complejo, porque bueno, en este momento en el que estamos todos para adentro de nuestra casa, solo sale lo que cada uno de alguna manera deja salir o muestra para el afuera. Entonces, en eso sí hay como un punto de, me parece, crítico, que es lo que no está pudiendo salir para afuera y lo que lo hace también tan peligroso y tan nocivo a esto de que las casas no están siendo seguras, ¿no? Sí, ahí capaz agrego y hacemos el enganche con el primer punto de esta slide de concientizar y trabajar sobre nuevas masculinidades. Capaz ahí está la importancia de la concientización, la sensibilización, informar a todo el personal sobre bueno, estos temas que veníamos viendo antes, sobre el ciclo de la violencia, sobre los indicadores. ¿Qué pasa? Cuando nosotros hacemos eso, nos aseguramos de que o sea, muchas veces puede pasar que esto que decíamos antes, ¿no? La naturalización de las relaciones violentas, capaz con una concientización, con una charla, con un taller, con información clara y concisa, hacen que las mujeres
que están pasando por esa situación puedan identificarla y ponerle palabras a esas situaciones que probablemente vienen viviendo como violentas y por lo tanto impulsar un poco la acción sobre ellas. Y también del otro lado, para tal vez más hacia los varones, este trabajo sobre las nuevas masculinidades que tiene que ver con replantear, como decía Ana, la asociación del consumo problemático de alcohol a las masculinidades. Bueno, cómo se construyen estas masculinidades, por qué en algunos casos suceden estas situaciones de violencia. Entonces ahí vemos un poco la importancia de la pata más educativa, de concientización y de trabajo que va más a largo plazo, ¿no? Capaz lo otro que estábamos viendo es más como puntual de acción ante situaciones concretas. Esto tiene que ver un poco más con algo a largo plazo, a una transformación cultural y social. Y Sí, también que a la es vez diferente, hay otro proceso de identificación también con la organización, entonces es distinto si yo atravieso alguna situación y tengo claro que mi organización tiene acciones en pos de acompañarme, a si yo entiendo que mi espacio de trabajo no tiene ningún recurso en ese sentido, entonces es mucho más difícil ponerlo en el afuera, digamos. Entonces me parece que este trabajo más sistemático de las organizaciones de vincularse con cómo acompañar situaciones de violencia, de vincularse con lo que tiene que ver con la corresponsabilidad, de vincularse con buenas prácticas de conciliación de la vida familiar y de la vida laboral, son las que hacen que después estas situaciones puedan o haya más probabilidades de que yo recurra ahí y saque a la luz ciertas situaciones que puedo estar atravesando, ¿no? Sí, y a la vez me parece que funcionan en este contexto como preventivas, en la medida en que empezar a concientizar y hablar de masculinidades o también contestando la pregunta que hacían recién respecto a poder identificar cuándo es mi enojo, el manejo de mi enojo y mi responsabilidad ante las situaciones puede prevenir una situación de violencia dentro de un vínculo de pareja, porque digo, hasta ahora también es como que estamos pensando solamente en las mujeres y también habrá un montón de organizaciones que tienen como empleados a personas que ejercen violencia. Entonces, en eso también las organizaciones pueden funcionar desde la prevención, visibilizando y concientizando respecto de esto, de cuáles son estas características, de qué cosas por ahí no están buenas, en un contexto también de encierro, poder replantearse ciertas conductas asociadas a los celos, al control, a la responsabilidad de la mujer dentro de la casa. Digo, bueno, ¿cuáles son todas esas acciones que también las empresas hoy por hoy pueden empezar a hacer, o las organizaciones, y también poner a los varones un poco, digo, en el foco, y que bueno, que también esto del manejo de sus propias emociones, frustraciones, romper estereotipos y bueno, un montón de otras cosas. Sí, y ahí agrego con, bueno, esto que justo dijiste de las responsabilidades en el hogar y las responsabilidades de cuidado. ¿Por qué ponemos lo de fomentar la corresponsabilidad? Bueno, tiene que ver mucho con esto, con la construcción de las masculinidades y de las feminidades, la división del trabajo de estas tareas de cuidado y domésticas que recaen casi completamente sobre las mujeres y que en este contexto se ven exacerbadas porque además ahora hay que sentarse a hacer la tarea con los chicos, hay que entretenerlos, hay que estar todo el tiempo haciendo un montón de otras cosas que tal vez en contextos más normales no estábamos viviendo. Entonces, por un lado el aumento en este contexto en particular, pero en general el cómo recaen sobre las mujeres tiene mucho que ver con la idea de cuál es el rol de la mujer y cuál es el rol del varón. Entonces, de ahí, o sea, como base para la construcción para todas las violencias que vienen después. Ahí aprovecho también para pasar un chivo. Mañana vamos a estar haciendo un taller, un webinar, perdón, sobre masculinidades en el contexto de coronavirus. Después les pasamos el flyer, pero va a ser mañana a las 2 de la tarde, así que pueden participar sobre ese tema específicamente. Y sobre el tema de corresponsabilidad, desde Grow estamos haciendo una encuesta de uso del tiempo para evaluar un poco cómo aumentaron, si es que aumentaron las tareas de cuidado y domésticas, y cómo se reparten en el hogar y cómo se reparten según
varones y mujeres. Así que les voy a pasar por el chat el link, si quieren la pueden compartir, nos vendría buenísimo si la comparten y también si la completan. Perfecto, nosotros también mañana vamos a estar haciendo un conversatorio sobre si es posible pensar el home office para las mujeres, también teniendo en cuenta, digamos, esto de cuál es la carga histórica que hemos tenido las mujeres dentro de nuestra casa y a la vez cómo se suman estas exigencias de las organizaciones o si termina siendo la distribución del teletrabajo de forma igual, si yo como empleador le doy a todos mis trabajadores las mismas tareas, pero dentro de esa plantilla de trabajadores tengo a mujeres solteras con hijos, digamos, que es lo que espero también de ese cumplimiento de tareas. Así que mañana a las 6 nosotros vamos a estar en ese webinar. Después Así que les mandamos los flyers. Sí. Bueno, y están los recursos que nos parecía importante por destacar, bueno, hoy por hoy, cuáles son los recursos que están disponibles. Bueno, la línea 144, que es de alcance nacional, que se pueden hacer las llamadas las 24 horas. También está el mail y el WhatsApp del Ministerio de Género de Nación, y hay una app que también entrando al ministerio se puede descargar, está por un lado la app que se puede descargar y por el otro lado hay como un recursero donde están los centros de atención más cercanos o que se pueden identificar dentro del Ministerio de Nación, y en Córdoba está el 0800, que es la línea gratuita, también se agregó el WhatsApp del Polo de la Mujer, que ahí es a donde están llegando las consultas, y el Centro Integral de Varones, que funciona en Córdoba y que a mí sí es lo que me pareció como novedoso también para traer, es que es el involucrar también a los varones a que puedan como manejar sus propios enojos, sus propias frustraciones, y en ese sentido identificar cuando necesitan ayuda para poder, bueno, para poder lidiar con alguna situación que les esté sucediendo. Bueno, dentro del marco también de esto de lo que se puede manejar, habrá situaciones que realmente no se pueden manejar, ¿no? Sí, ahí y agrego también el domingo el Ministerio de las Mujeres y de Género aprobó una resolución especificando que está permitido romper la cuarentena para mujeres y personas de la comunidad LGTBI que quieran hacer una denuncia. Esto ya estaba considerado antes, pero se ratificó y se explicitó. Claro, estaba implícito, se explicitó. Solo para que lo tengan en cuenta, es un recurso importante para saber y para estar alertas a eso. Ahí les pasé por el chat el link para descargar la app y el link con los mapas más cercanos. Digo esto en relación a los mapas, o sea, en caso de que sea necesario, está permitido salir al centro más cercano a hacer una denuncia de este tipo. Y sí. Bueno, no sé si tienen mientras hacemos el cierre, si tienen alguna pregunta más o consulta, pueden desilenciar. Quedó esa que había quedado pendiente, hola, quiero reformular, creo que era Shirley. O si se les quedó alguna duda o quieren comentar algo. Bien. Bueno, estuvo accidentado, pero después les mandamos los videos y el flyer también para los webinars de mañana, ambos. Bien. Ahí Shirley aclaró que ya estaba claro, buenísimo. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por participar. Bueno, gracias. Hasta el próximo. Nos veremos. Mili, nos seguiremos viendo entonces. Chao a todos, gracias. Chao.